La carta era de amor y llevaba más de un siglo oculta en el granero. Esa carta, que no iba dirigida a la mujer deseada, atravesó el Atlántico desde Veracruz, llegó a Francia a tiempo y cumplió su cometido. El pretendiente rogaba el consentimiento de los padres de su amada para casarse con ella, a pesar de que nunca lo hubieran visto y tuvieran pocas esperanzas de conocerlo algún día. Así empieza esta novela, Siempre un destierro, de la escritora Gabriela Couturier, que es entrañable, nos da la idea de cómo lo que suele a veces pasarnos, que entre las hojas amarillentas de un libro viejo, en un cajón que hace mucho que no se abría, a veces se encuentra uno textos escritos a mano, alguna carta, algún mensaje, y de ahí tenemos dos opciones: una es verlo y tirarlo porque es un papel viejo, o la otra es interesarnos y decir quién escribió esto, a quién se lo escribió, cuáles eran sus circunstancias, y eso fue lo que hizo esta escritora para producir esta novela, Siempre un destierro. Se adentró en la carta que encontraron en un granero y de ahí salió una novela entrañable que ahora puede estar en sus manos, en las manos de alguno de ustedes. Aquí va a estar listo para que alguno de ustedes se lo lleve. ¿Qué hacer? Pues simplemente participar en el juego de palabras o alguna cosa que nos quiera comentar, que nos quiera sugerir, que nos quiera criticar, ¿por qué no? Entonces, el juego de palabras de hoy, no sé si vaya a estar fácil o difícil, ya usted dirá, pero recuerde que no necesita descifrar las 4 palabras que va a ver, puede ser 1, 2, las 3 o las 4, como usted guste. Ahora se trata de encontrar 4 palabras que tengan que ver con el concepto de viajar. Entonces, lo invito a que veamos el juego de palabras de hoy. Adelante. Bueno, pues vaya animándose, ya ve, están en pantalla apareciendo ahí los teléfonos, ahí está 81 20 20 88 65 para que vía voz usted se comunique. Y si no, también vamos a tener disponible el WhatsApp tradicional, que por ahí también lo vamos a ver, mire, es el 812-611-3535. Anímese, recuerde que este último es solamente vía texto. Ahí no hay manera de que podamos responderle, solamente escribiendo. No olvide poner su nombre para que participe y que tenga la oportunidad de llevarse siempre un destierro. Y bueno, mire, pues yo le agradezco que esté aquí compartiendo la mesa con nosotros, que usted esté allá en la suya, pero que pues no nos es difícil imaginar que estamos en la misma mesa compartiendo historias, compartiendo palabras y compartiendo muchos detalles interesantes que esperemos que justifiquen el estarnos acompañando aquí esta próxima hora. Hay una historia que quiero compartirles el día de hoy de un personaje que vivió en el siglo XIX. Él cuando nació, en 1819, nació en la Nueva España, en la ciudad, en aquel tiempo que era una villa, de Matehuala, San Luis Potosí. Me refiero a don Agustín Soberón Sagredo. Él era descendiente de una familia de españoles que llegaron, como tantos otros, a este pueblo atraídos por la riqueza minera. No hacía muchos años se habían descubierto las ricas vetas del Real de 14, que llegó a ocupar el segundo lugar en extracción de plata a nivel mundial. Era una veta muy rica por esos años. Llegaron españoles, llegaron ingleses, llegaron rusos. Era toda una torre de Babel allí ese pueblo en aquellos años. Y él allí nació. A los 2 años, de pronto se encuentra con que ya no vive en la Nueva España,
de pronto vive ya en un país que recién nacía, la República Mexicana, los Estados Unidos mexicanos. Le tocó esa historia. Pero ¿sabe por qué es importante este personaje? Porque él allí, habiendo vivido en esta tierra, de este lugar Matehuala, él era comerciante, empresario, era familias de las familias acomodadas ahí del pueblo, tenía una gran tienda en el mero centro de la ciudad que se llamaba El Moro. Hay todavía por ahí imágenes de cómo estaba enfrente de la plaza principal del pueblo. Y él ahí, aparte que fabricaban cosas, las vendían. Mira, ahí se ve El Moro, enfrente de la llamada Plaza de Armas de este pueblo de Matehuala. Y fíjense que él en cierto momento, para ser más exactos, a partir de 1858, se decidió escribir un diario. Y no todos los días, pero casi todos los días, a partir de entonces, escribía lo que él consideraba que era más importante de lo que estaba pasando. Y es que pasaban muchas cosas. Imagínense, era la época en la que México nacía, se vino la guerra de reforma, liberales contra conservadores, de pronto llegaba un ejército liberal, al rato le salían corriendo porque ahí venían los conservadores, de pronto al revés. Y cada que entraba un ejército nuevo al pueblo, porque era lugar de pasada del norte hacia el sur, la verdad es que les iba muy mal, porque todos les pedían lo que llamaban un préstamo forzoso. Él lo narra ahí en su diario, y poco a poco fueron minando sus activos, minando sus pertenencias. Él siguió escribiendo este diario hasta ya muy avanzada edad, ya casi para morir, hasta 1873. Es un diario, miren, les voy a enseñar. Por ahí su texto original está en unas libretitas antiguas, que por ahí hay fotos de eso, pero ese diario se fue pasando de generación en generación de los descendientes de este señor. Mira, ahí se ven esa libretita del diario manuscrito que hacía este personaje, don Agustín Soberón, y hasta ya muy recientemente, en épocas recientes, se ha publicado por la Universidad de San Luis Potosí este diario, que es pues bastante voluminoso porque, fíjense, aquí lo tengo en la mano, fíjense, nomás para que vean de qué tamaño está. Son textos muy breves de lo que pasaba cada día, pero durante mucho, mucho tiempo. Eso le da entonces el interés de que ahí encontramos palabras que se usaban en aquel tiempo y que ahora ya no. Entonces, por ahí escogí algunas palabras de muestra para dar una idea de lo que se hablaba. Miren, por ejemplo, en la hojita que corresponde al martes 9 de marzo de 1869, él escribe: amanece hoy un pasquín sumamente insultante para el club, en el que dicen vivas a don Juan de Bustamante, y que equivale a decir vivas al Venadero y otros plagiarios. En fin, él se queja de que amaneció un pasquín pegado en el pueblo. Y entonces dije, mira, esta palabra pasquín, que ya casi no la usamos, es interesante porque nos lleva a un viaje en el tiempo hasta la época romana. Entonces tenemos por aquí un video que nos explica de dónde viene y qué es la palabra pasquín. Los invito a verla y regresamos. Roma del siglo XVI, una serie de circunstancias provocan el origen de una de las formas de comunicación social más creativas e interesantes que jamás hayan existido. Hablamos de las estatuas parlantes de Roma. La estatua del Pasquino, que fue la primera en utilizarse para este fin en 1501, es una escultura de época romana que apareció en una plaza, la plaza que hoy de hecho toma su nombre, la Plaza del Pasquino, situada muy cerca de Plaza Navona. Tuvieron tanta difusión y tal éxito en Roma que se convirtieron como las redes sociales del Renacimiento, que permitían, por medio de la máscara del anonimato, expresar todo aquello que se quisiera decir, criticando incluso a la curia, a la Iglesia o al Papa. La
Las estatuas parlantes siguen utilizándose en la actualidad como medio alternativo de comunicación en Roma, es algo que ellos tienen muy integrado en la ciudad. Pues el año pasado apareció otro pasquín que decía: lo que no hicieron los bárbaros lo hizo Trump. ¿Tampoco no es interesante saber que la palabra pasquín, que es una forma de expresarse sin riesgo, porque vas a decir algo en contra de alguna autoridad que te puede después tomar alguna represalia, pues entonces lo escribes y lo dejas pegado a una pared y te vas corriendo. Y en la mañana que se levanta el pueblo empiezan a leerlo y se empiezan a enterar de lo que tú dijiste. Claro, con el enojo consabido del personaje del que hablaste. Y fíjense que qué curioso que la palabra nos venga desde Roma, de una estatua que se hallaron en una plaza y que se adjudicaba a un personaje que se llamó Pasquino, y por eso así le llamaron, la estatua de Pasquino, y ahí la gente pegaba esos panfletos, esos escritos para desahogarse de las injusticias de su época. Y desde entonces así quedó. Hay otras palabras. Aquí me encontré yo un texto que considero yo que es muy, muy interesante, porque aunque no es exactamente de palabras, creo que es una aportación a la historia de Nuevo León, y ahorita voy a explicar por qué. Lo tenía contemplado para este bloque, pero creo que no le haría justicia con tan poco tiempo, entonces yo mejor lo voy a invitar a que vea otra vez el juego de palabras, y cuando regrese les platico de esta contribución a la historia de Nuevo León. Adelante con el juego de palabras y regresamos. Bien, ya estamos de regreso, qué bueno que seguimos ahí. Pues seguimos explorando estos textos que nos dejó este personaje, don Agustín Soberón Sagredo. Y como les decía, a mí me llamó la atención que él hace una aportación que al menos yo no la he visto publicada en ningún lado, y espero que esto sea una aportación que quede aquí testificada en este programa. Y me refiero yo a la situación de la muerte del general Silvestre Aramberri. Este personaje es un personaje neolonés que no sé si usted lo sepa, pero es de los que están sus restos ahí en la explanada de los Héroes. Cuando usted anda ahí en la Macroplaza, en la explanada de los Héroes, pues por ahí en algún lugar están los restos de personajes muy importantes de nuestra historia. Uno de ellos, el general Silvestre Aramberri, que aunque por unos meses fue gobernador de aquí del estado de Nuevo León, pero en esos 2 meses, ¿saben qué huella dejó? Él fue el que fundó el Colegio Civil, que es, vamos a decir, la piedra sobre la que se levantó después la Universidad Autónoma de Nuevo León. Por eso es importante en la historia de nuestro estado. Él fue, aparte de haber sido ingeniero, fue también un militar. Le tocó vivir esa época de revueltas del siglo XIX. Primero en la Guerra de Reforma, él con los liberales, luchando contra conservadores, luchando al lado de personajes como Vidaurri, como Zaragoza, como el general Zuazua, todos nombres que ahora son hasta nombres de calle, ¿verdad? Bueno, pues resulta que cuando ya termina la Guerra de Reforma,
Entonces sigue la invasión francesa cuando llega Maximiliano. Y entonces ahora la guerra es la guerra, pues vamos a decir, de la intervención francesa. Él viene con Juárez cuando viene huyendo de los franceses hacia el norte y pasan allí por Matehuala. De esto da noticia Agustín Soberón. Él fue uno de los encargados del pueblo de darle la bienvenida al presidente Juárez. Y allí conoce a muchos personajes, a Escobedo, a Zuazo, a Zaragoza. Ahí pasaban y de eso a veces los hospedaba ahí en su casa. Y en particular, fíjense qué pasó con el general Silvestre Aramberri a principios de 1854. Resulta que cuando llegan a Matehuala, Juárez y todo su séquito de generales y de políticos, este general venía ya algo enfermo, el general Silvestre Aramberri. Y entonces ya no pudo seguir el viaje y se fue a refugiar a un rancho cerquita, que es el Rancho del Canelo, que está ahí, vamos a decir, en Doctor Arroyo, que es un pueblo bastante cercano a Matehuala y que pues tenían ahí propiedades los Aramberri. Bueno, aquí ya tomo el libro y empiezo a leer literal. Dice, a las 11 de la mañana del viernes 27, estamos hablando de enero de 1854, se recibe la noticia de haber fallecido a las 5 de la misma en el Canelo el general don Silvestre Aramberri, a consecuencia de una afección de pecho que padecía. Tenía 40 años de edad y deja 3 niñas y su viuda en San Luis. Hasta ahí la nota de la muerte. Él dice que tenía 40 años, pensamos que tenía un poquito más, pero bueno, eso no es tan relevante. Lo relevante es lo que a continuación les voy a leer. Recuerden, esto fue el viernes 27 de enero. Luego, el día 29, ya habían pasado 2 días y algunas horas más, dice, el administrador del Canelo, Ignacio Martínez, me escribe que debe llegar a las 10 del día el cadáver del señor Aramberri, o sea, va a llegar a Matehuala, y que me suplica le busque una casa en la que esté depositado hasta que ya más tarde se le entierre. Y luego fíjense, el jefe político de Matehuala, don Severino Flores, a quien le consulté, me prohibió que el cadáver entre a la población porque ya hace 56 horas que falleció y debe estar corrompido. De consiguiente, yo contesté esto mismo a don Ignacio y bueno, pues obró conforme yo lo dije y se depositó el cadáver bien encajonado en el descanso del cementerio, que estaba en las afueras del pueblo. De acuerdo con ellos, dispuse yo el entierro sin pompa para las 5 de la tarde, a cuya hora iría yo con el cura, 2 sacerdotes más y pocos amigos a rezar algunas preces allí mismo, y depositar el cadáver en un nicho del panteón. Convidé a algunas personas de aprecio del finado y al estar en casa de don Emeterio Lavín con tal objeto, me encontré allí al coronel don José Troncoso, que aclaro, este general ya era de los que venían en la avanzada de los franceses, ya era de los contrarios, los que venían persiguiendo a Juárez. Y dice que hoy manda la brigada en ausencia de López. Lo convidé como a un particular y me contestó que sí, que si podía, iría. Como el difunto Aramberri era general del ejército liberal, no tuve ni idea de que se le hicieran honores por las fuerzas intervencionistas. A la 1 de la tarde, estando concluyendo de comer con don Ignacio Martínez y don José María Martínez, vino un ayudante del coronel Troncoso, el capitán don Francisco Córdoba, a decirme de parte del coronel que había pensado hacerle honras de general de brigada al cadáver del señor Aramberri y que me suplicaba mandar traer del Camposanto a la parroquia para formar en la plaza la columna del batallón número 3 de Sierra Gorda, que manda el coronel Valderas. Y aquí, bueno, ya no, para no hacer esto tan largo, en el pueblo se hizo un gran homenaje por parte de las fuerzas, vamos a decir, de las que estaban ya como interviniendo el gobierno mexicano, al general Aramberri, que era liberal y que pues era de los que venían persiguiendo. Entonces, lo que yo no había visto en ningún lado es que Aramberri fue sepultado en Matehuala con todos los honores y por parte del ejército contrario. Y ahí estuvo, en el Panteón de Matehuala, hasta que en 1926 un grupo propuso llevar los restos de este general de Matehuala a su pueblo natal, que era el valle del río Blanco,
que después tomó el nombre de Aranberry, el municipio de hoy Aranberry, Nuevo León. Fue después, cuando hicieron la macroplaza en 1984, que Martínez Domínguez solicitó que esos restos vinieran a dar a la explanada de los Héroes. Así que imagínense, de Matehuala a su pueblo, Valle del Río Blanco, hoy municipio de Aranberry, y de allí a Monterrey, aquí en la macroplaza. Y la contribución que yo veo aquí es que un testigo que participó y que fue actor en ese proceso del sepelio del general Aranberry nos cuenta cómo fue sepultado con todos los honores por parte del ejército invasor. Así que bueno, pues eso es un detalle interesante que nos llevó un tiempecito, pero yo creo que vale la pena decirse porque yo no lo había visto dicho en ninguna otra parte. Así que dejémoslo ahí, brinquemos la hoja y vayámonos a otra de las palabras extrañas. Quitrín. ¿Ha escuchado usted la palabra quitrín? ¿Qué es? Bueno, dice un pequeño texto que dice el martes 23 de febrero de 1864, Agustín Soberón escribe: sale para 14 el general Mejía con los generales don Florentino López y Rafael Olera en el quitrín de los Mazas. El quitrín. Yo no la había escuchado esa palabra. Bueno, pues ya buscándole, fíjese que resulta que quitrín era un tipo de carruaje. Miren, ahí está, esos carruajes medio que eran propios de la gente acomodada. Ahí eran los que usaban, así muy elegantes, con su caballo, su cochero. Y en esos quitrines se movían los grandes políticos, los grandes potentados de la época, a veces con su cochero ahí especializado en esto. Y el nombre quitrín, ya investigándolo, es un nombre que llega desde Francia, estábamos medio francesados, y era algo así como la marca de ese tipo de carruajes que se caracterizaban porque tenían una suspensión muy suave. Así que eran muy propios para que las damas también viajaran en aquellos antiguos caminos que ya se imaginarían ustedes cómo estaban. Entonces, bueno, ya desciframos la palabra quitrín, que de Matehuala a la capital San Luis Potosí se aventaban 3 días, cuando ahora en 2 horas por carretera y en un auto moderno vas de Matehuala a San Luis sin ningún problema. Y antes era un quitrín, 3 días ahí tranquilamente, jornadas de 6, 7 leguas para llegar después a su destino. Vámonos con otra palabra que sí alcanzamos, la palabra posta. Dicen que en aquellos tiempos andaba don Agustín Soberón, en varios textos lo dice, pues buscando postillones o postas para poder enviar mensajes al Real de 14, a San Luis, a Zacatecas, a los pueblos con los que ellos tenían tratos. Y me pareció interesante que conozcamos el origen de la palabra posta. Fíjense, posta viene del latín postum, que es casi puesto. Y un puesto es un lugar que está asentado ahí para llegar ahí a reposar. Y en la palabra está escondida la historia del correo. Que para empezar la palabra correo es de correr. ¿Por qué? Porque el que llevaba la mensajería era un correo, es decir, un jinete que se montaba en su caballo y que llevaba toda la correspondencia, las cartas que iban de un lugar a otro. Pero pues los caballos tienen su resistencia, así que ahí van los caballos y para poder darles descanso llegaban a una posta, como decir un puesto, allí descansaban o allí se cambiaba el caballo. Imagínense, al jinete llega al puesto y dice, quiero otro caballo, y pues ya estaba allí listo, él dejaba el suyo para que reposara, se llevaba otro, y a veces los caminos que eran medio intrincados, había el riesgo de perderse, y aquí es donde aparece la palabra postillón. El postillón era un auxiliar que se especializaba en un camino corto. Es decir, aquí está un postillón para que te lleve de esta posta a la que sigue y que no te vayas a perder. Y entonces ahí va el posta con el postillón a todo galope, sin ninguna duda, porque el postillón ya se sabía el camino. Llegaban a esa posta, volvían a cambiar caballo, el postillón se regresaba, ya había cumplido su misión. Y si era necesario, ese posta volvía a llevarse a otro postillón. De esa manera es como agilizaban el correo. Se garantizaba que las cartas llegaran lo más rápidamente posible, sin necesidad de depender del cansancio de un caballo o de que se fuera a perder el jinete que la hacía de posta, que la hacía de correo.
Y de ahí no han quedado, ya ven, todavía guardamos las palabras postal, el correo postal, te mando una postal, y ni idea tenemos que en su origen se creó la palabra por esa circunstancia ya desaparecida. Entonces, bueno, pues para que vean cómo van saliendo las palabras, vamos a tener que hacer aquí un intermedio, pero no se vaya porque va a haber más, y yo lo invito a que vuelva a ver el juego de palabras y ya nos llame, ándele, no se nos quede atrás, lo esperamos aquí para que participe y se pueda llevar el libro que tenemos para usted, que está aquí, ya se lo platiqué. Siempre un destierro, está muy padre. Así que, no se diga más, volvemos a ver el juego de palabras. Gracias, aquí ya recibiendo sus mensajes, pues muchos muy acertados. Parece que hoy estaba un poco más difícil, pero ya saben, no es necesario que mande las 4. Pueden mandar 2, 3, las que vaya encontrando. Bueno, miren, antes ya para dar cierre a este material de este personaje, don Agustín Soberón Sagredo, solamente quiero comentar e invitar a quienes sean allá de este pueblo de Matehuala, porque por allá nos ven también, de un evento que va a haber este próximo sábado, que va a ser justamente, se va a colocar una placa ahí en esa esquina donde estuvo la tienda de don Agustín Soberón Sagredo, y además también va a haber eventos ahí pues artísticos. Entonces es la invitación para que estén al pendiente de este sábado ahí en el pueblo. Ya ahí, si alguna vez usted va por ahí busque a los difundidores de la cultura de este pueblo y les platica más de este personaje. Y a los historiadores, yo les recomiendo mucho, si pueden tener este libro que les presenté, el diario de don Agustín Soberón, van a encontrar mucho material relacionado con la historia del noreste de México, porque es de un testigo, de alguien que vivió las circunstancias y refiere muchas anécdotas de personajes que por ahí pasaban. Bueno, no se diga más. Vamos a voltear la hoja y vamos a hablar de otra cosa que nos va a mover un poquito el tapete. Estamos en tiempos también ya previos a recordar la etapa de cuando empieza la Revolución Mexicana, así que vamos a darle un espacio también a estas palabras. Adelita, si Adelita se fuera con otro. Este personaje de la Adelita pues es muy representativo de esta época. Las niñas van a la escuela vestidas de Adelitas, etcétera. Y es una curiosidad recurrente. ¿De dónde viene o quién fue realmente la verdadera Adelita? Oiga, pues qué sorpresa la que nos encontramos. Se las vamos a compartir con este video. Adelante y ahorita comentamos. Cada 20 de noviembre evocamos a Adelita. Esa mujer que la imaginamos con carabina en mano, 2 carrilleras cruzándole el pecho y que además de ser valiente, era bonita. Y vuelve a surgir la pregunta, ¿quién fue la verdadera Adelita? Hay varias candidatas que se han anotado para decirse inspiradoras de esta canción. Y la historia que más se cuenta es la de Andrea Velarde Pérez, una enfermera de Ciudad Juárez, que se dice en esos tiempos revolucionarios se dedicaba a atender soldados heridos. Y uno de ellos, el teniente Antonio del Río Armenta, en agradecimiento le compuso el entrañable corrido revolucionario.
que después se haría popular entre las tropas y así llegaría hasta nuestros tiempos. Y además, el nombre Adelita pasaría a ser nombre genérico de todas esas mujeres que participaron en estas gestas revolucionarias. Las evidencias históricas, frías como suelen ser, abren una rendija por la que podemos asomarnos y descubrir que la original Adelita no era una mujer revolucionaria. Esta atrevida afirmación la baso en el hallazgo de un reconocido investigador de folclore, el maestro Vicente T. Mendoza, que de 1908, fíjense, esto es importante, de 1908, antes de que empezara la revolución, recoge una canción popular que justamente se llama así, Adela, y cuya letra, usted lo va a escuchar, es prácticamente la raíz de la letra que ahora conocemos. Lo invito a escucharla. Ya me voy y les dejo a mi Adela, se las dejo en un rico placer. Nunca crean que les juegue cautela, ni la cambie por otra mujer. Y si acaso se fuera con otro, le seguiría la huella sin cesar. En vapores y buques de guerra, si por tierra en un tren especial. Aunque en esta variante la música es diferente a la que conocemos, en la letra se ve cómo Adela, en su origen, es la mujer que se queda en casa. Y quien canta la canción es el soldado que se va preocupado porque la mujer no le vaya a hacer de chivo los tamales, por eso la deja muy bien encargadita y le deja bien claro, y si acaso se fuera con otro, le seguiré la huella sin cesar. Ya después, con el tiempo, esta canción se fueron generando variantes, como suele pasar con las canciones populares, revistiéndose de más letra, de otra música, y luego es tomada, como muchas otras, por los revolucionarios que acompañaban con estas canciones la poca tranquilidad que llegaban a tener. Esto no quita que haya habido muchas mujeres valientes y bonitas y que hasta el mismo coronel las respetaba porque participaron en la Revolución Mexicana. Cosas de la historia que hoy las llamemos Adelitas, lo que no tiene nada de malo. Que volvían de la guerra. Pues sí, fue una sorpresa encontrar que esta canción Adelita estuviera registrada con fechas anteriores a la Revolución Mexicana, lo que habla de que, bueno, no fue compuesta para ninguna mujer revolucionaria. Pero insisto, esto no quita que no hayan existido las mujeres revolucionarias, es cuestión nada más del lenguaje. Y la rayita es muy clara, 1908. Si yo encuentro que esa canción se conocía antes de 1908, no me queda más que aceptar que entonces esa canción no se le compuso a una mujer revolucionaria. Pero bueno, eso no quita que podamos seguirle diciendo Adelitas, como ya lo hacemos, a estas mujeres tan admirables que les tocó vivir ese proceso. Entonces dejémoslo ahí como otra aportación. Que por cierto, miren, para que vean que aquí tengo en mis manos el libro del que saqué esta referencia, Vicente T. Mendoza es el investigador. Él era un experto en investigación de folclore mexicano, de canciones. Ya está medio traqueteado el libro, páginas amarillentas, pero aquí viene el material y de ahí lo saqué. De ahí saqué la partitura que gracias a Yaiset Hurtado y a su hijo Fito Rojas, que nos interpretaron para más o menos darnos una idea de cómo se escuchaba la canción antes de que se hiciera popular en la Revolución. Bueno, pues miren, vamos a seguir con más cosas. Aquí tengo más material que simplemente, fíjense, otra frase que también esa, aunque ya le hemos dicho, hay que seguirla diciendo porque es muy, muy usada, muy conocida, la de hecho la mocha. Así que hecho la mocha, vamos a ver este video y ya usted verá por qué se dice así. Adelante con hecho la mocha. Va hecho la mocha,
Así decimos en México cuando algo va muy rápido. Pero ¿de dónde viene esta expresión? La podemos entender si nos vamos a los tiempos revolucionarios cuando los trenes eran el medio de transporte por excelencia. La mocha era la máquina que se movía sola, sin carros, y que por lo tanto se movía muy rápido, pues no tenía que arrastrar a nadie más. Miren, ahí viene una. ¿La ven en la imagen? Va hecha la mocha. Así le decía a la gente porque al ir sin carros, pues se veía así. Se veía mocha. Fácil, ¿no? Una historia ya muy conocida, muy identificada. Entonces tiene origen en los trenes, en esa locomotora mocha, porque no llevaba nada. Ahí está la expresión, así se van formando. Otra huella también de la época revolucionaria. Como también, miren, también tenemos para recordar a los bilimbiques, que ya casi nadie conoce esta palabra, porque tuvo su época también cuando se emitían billetes que solamente valían por un tiempo y en un lugar, y así se perdieron muchas fortunas. Ahí están esos tipos de billetes que en la época de la revolución venía un gobierno, decía yo voy a poner mis billetes y la gente decía, uy, esos son puros bilimbiques, porque efectivamente al rato ese gobierno caía y todos estos billetes eran pura basura, ya nadie los quería y quienes los habían cambiado por oro, por plata o lo que fuera, pues se quedaban sin nada. Ahí están ya solamente como huellas de la historia. ¿Y por qué se llamaban bilimbiques? Pues se cuenta que en una de las minas allá por allá de Sonora había un americano que cuando ya empezó a escasear el dinero, a los trabajadores les pagaba en un papelito, les ponía vale por 5 pesos y le ponía su firma. Se llamaba él Billy Wicks, era el nombre de este americano. Y entonces de ahí es Billy Wicks, la gente acuñó la palabra, son puros biliwiques, bilimbiques, y de ahí se acuñó la palabra bilimbique, deformación del nombre de una persona. Y cerramos con una más. ¿Ustedes conocieron a los pájaros carrancistas? De Carranza, sí, el personaje revolucionario, pero así le decían en el pueblo. Mira, ahí vienen los pájaros carrancistas, o este es un pájaro carrancista. Son los pájaros que de otra manera a veces les llaman pájaros chileros, pero que hay una historia, o que puede haber otras explicaciones, pero a mí la que me contaron fue que les llamaron pájaros carrancistas en la época en que llegaban los ejércitos de Carranza, o sea, los carrancistas a los pueblos, y que la gente se preparaba porque cuando empezaba a ver a estos pájaros que venían en parvadas, en grandes parvadas, decían, ahí vienen los carrancistas. Y entonces ya todo el mundo se resguardaba y sí, efectivamente, ya de rato entraba el ejército carrancista. Entonces, estos pájaros eran como una avanzada. ¿Y por qué? Pues se entiende porque estos pájaros la habían agarrado fácil, venían siguiendo a los ejércitos y de todas las migajas de comida que iban dejando los soldados, las soldaderas, pues los pájaros ahí se alimentaban. Entonces era una manera fácil de encontrar comida. Entonces, cuando ya iban llegando al pueblo, pues eran los primeros que entraban los pájaros y así por eso les empezaron a llamar los pájaros carrancistas. Bueno, es una de las leyendas que me contaron. Y me la contó mi abuelita, así que a ella le tocó vivir esa época de la revolución, así que se la creo. En fin, vamos a ver por última vez el juego de palabras. Así que anímese para que pueda participar y poder llevarse el libro Siempre en Destierro. Vamos a ver el juego de palabras y regresamos con más.
Bueno, pues muy amables por sus aportaciones. Aquí estaba revisando y no, pues la verdad que la mayoría sí han descifrado. A unos lo dejaron en 2, otros 3 palabras, pero pues de eso se trata, de divertirse. Estaba viendo a ver si había algún otro mensaje aparte de adivinar, pero no, todos vienen emocionados con el juego de palabras y eso pues está bien, qué bueno. Pues ya estamos en la recta final, fíjense. Ya dejamos a Agustín Soberón atrás, nos quedamos con su narrativa de cómo fue el sepelio de Aramberri, muy emotivo, muy interesante. Nos quedamos con algunas de sus palabras y ahora vamos a pasar a otro personaje, Juan Filloli. Fíjense, Juan Filloli fue un escritor argentino que escribió algunos libros, algunas novelas, varias, yo creo que cerca del orden de 50 libros, pero aparte tenía una característica, a él le gustaba escribir palíndromos. Palíndromos, ¿sí sabe lo que son? Son de esas frases o palabras que se leen igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Miren, ahí tenemos una imagen de este autor que escribió bastantes, yo creo que casi más de 800 palíndromos, y entonces pues me ha parecido bien presentarles pues, algunos, obviamente, porque son interesantes. Miren, para empezar, es buena forma de introducir el tema diciendo yo lo siguiente: hay frases que sé verlas al revés, pero yo no deseo ese don. Fíjense, en lo que les estoy diciendo, anoten esto: sé verlas al revés. Anótenlo, léanlo en sentido contrario y dice lo mismo: sé verlas al revés, pero yo no deseo ese don. Ahí está también, fíjense. Vean las dos frases, la primera y la última. ¿Sí se fijan cómo es exactamente, se lee lo mismo? Sé verlas al revés, sé verlas al revés. No deseo ese don, no deseo ese don. Es un ejemplo de palíndromos. Ahora vamos a ver así rápidamente algunos que son producto de la mente de este escritor que les digo, Juan Filloli. Y uno de ellos es, fíjense, hasta parece este palíndromo como si hubiera sido una profecía de él, porque él murió ya hace muchos años. Dice así: Sarita Sosa es idónea en odiseas o sátiras. Fíjense qué largo. Y a propósito de una Sarita Sosa que anda por ahí de moda, la hija de José José, pero él no la conoció, todavía ni siquiera nacía esta niña. Pero lean esa frase larga en sentido inverso y dice exactamente lo mismo. Sarita Sosa es idónea en odiseas o sátiras. Entonces ese es un buen palíndromo porque está muy largo. No es fácil tenerlos de ese tamaño. Otro, ahí les va, otro del producto de este autor. Oirás orar a Rosario. Oirás orar a Rosario. Ahí está, es otra frase palíndroma, o sea que también la leen igual de un sentido que del otro. Ahí está, fíjense. Oirás orar a Rosario. ¿Sí? ¿Ya lo vieron? Bueno, también está interesante. Una muy sencilla, pero también simpaticona, de la que sigue. Si usted dice o rey o joyero, ya está ahí, o rey o joyero. Léanlo al revés. Ah, sí, o rey o joyero. Se lee exactamente lo mismo. Y la que sigue, muy larga también, esta está muy buena, la que sigue. La que sigue dice así: Eva usaba rímel y le miraba suave. A ver, ¿ya se lo aprendió? Ahí está. Eva usaba rímel y le miraba suave. Se lee igual en un sentido y en el otro. No es fácil, no es fácil armar estos palíndromos así de largos. Y uno más, es amargor pleno con el programa. Espero que no haya sido así, pero ese es un buen palíndromo. Amargor pleno con el programa. Lo leemos al revés: amargor pleno con el programa. Fíjense, también ese está interesante. Y para cerrar, bueno, pues uno que acuñó también este autor, Juan Filloli, que está muy apropiado para poner el punto final. Él dijo: fin
solo sniff. Aquí lo acuñó con una onomatopeya. Fin solo, sniff. Sniff es como cuando imitando el llanto, va sniff, sniff. Entonces, si lo vemos al revés, también dice fin solo, sniff. O sea, pues lloramos porque este arroz ya se coció, ya estamos terminando. Pero bueno, nos da tiempo para ahora ver las respuestas. Y ahora sí, yo creo que a muchos les va a interesar las respuestas porque no todos encontraron todas las palabras. Así que vamos a verlas. Adelante con las respuestas. De tamales sale maletas. De parapetos, pues sí, sale pasaporte. De novia sale avión. Y de terracear sale carretera. Ahí están las 4 palabras que tienen que ver con el concepto de viajar. Así que, pues bueno, qué bueno, miren, ya tengo aquí, déjenme nada más ver, ya no voy a alcanzar a ver a los últimos que me escribieron, hay disculpas, pero vamos a rápidamente, sí, me gusta agradecer cuando hay tiempo, a Alicia Sánchez, que, mira, sí se aventó las 4, a Irma Rangel, le faltó una, a Patricia Buentello, muchos saludos, también las 4, Marta Flores, muchos saludos, también las 4, Rosaelia Oliva, Leticia Gámez, Esther Segovia, Guillermo Rocha, Rangel Frías, Efrén Ontiveros, ahí por ahí faltó una, Raimundo Salinas, sí, también. Y luego acá los de WhatsApp, aquí es más rápido, Lucero Torres, Carlos Puente, Jorge Robles, Ana Elizabeth Díaz, Diana Armendáriz, Jorge Torres Zapata, Gerardo Blanco, muchos saludos Gerardo, Ana Elizabeth Díaz, Anabel Rodríguez, muchos saludos también Anabel, Efrén Ontiveros, María del Carmen Fernández y Silvia Cárdenas y Andrea Guerrero. Muchas gracias a todos y vamos a ver entre ustedes quién se lleva el libro de Siempre un destierro. Bueno, ya saben, como yo voy a tener que hacerla de sacar, volteo sin ver, saco al azar una de las papeletas. ¿Quién es? ¿Quién sabe? Vamos a ver. Bueno, pues miren, hoy se lleva el libro Rosaelia Oliva Mendoza, de Valle Verde, y efectivamente maletas, avión, pasaporte y carretera. Pues Rosaelia, no vayas a dejar pasar la oportunidad de recoger tu libro, ya sabes, identificación y venir en horas de oficina aquí al canal 28 y disfrute el libro y luego cuando lo termines préstalo, pues es bueno compartirlo, ¿verdad? Entonces a los que nos marcaron después, a él se las debo, ya no alcancé a anotarlos todos. Pero fíjense que como todavía nos queda tantito de tiempo, quería pasarles rápidamente una leyenda que se cuenta allá en las minas de Real de 14, de esos espantos que se aparecen por allí. Al de esas tierras le llaman el Jergas. Tenemos un video que creo que lo alcanzamos a ver. No sé si producción nos puede apoyar con eso, ¿sí? Sale pues, entonces vamos a ver ese video de el Jergas. Adelante. El altiplano potosino ha sido desde la época colonial gran productor de plata y de otros metales preciosos. Las zonas mineras más importantes están ubicadas en los municipios de 14, de Charcas, de Guadalcázar y de Villa de la Paz, y en todos esos lugares se habla del famoso Jergas. El Jergas es un espíritu que bien puede ayudar a un minero en desgracia o por el contrario, hacer que caiga en desventura. Tiene dualidad de bueno y malo dependiendo de a quién se le aparezca. Dicen que ese espíritu casi siempre le sale a algún minero que se halla solo en un socavón. Cuando el Jergas anda de buenas, lleva al minero a las vetas más ricas y le ofrece riquezas. O si encuentra un minero accidentado, lo carga y lo saca para que sus compañeros lo auxilien. Pero si anda de malas, hace que el minero se pierda y no pueda salir. Cuentan que en una de las minas, al terminar el turno,
Todos los mineros iban de salida, pero uno de ellos se retrasó un poco porque había olvidado su lonchera. Ya venía casi saliendo cuando de pronto escuchó que alguien le dijo: «¡Oye, Juan! ¡Ven!». Y se regresó al pensar que algún compañero necesitaba ayuda. Entonces se encontró un tipo desconocido que vestía ropas viejas de color muy oscuro, como si estuviesen manchadas de tizne, botas muy raras y casco con lámpara de carburo, como se usaba antiguamente. Ese extraño minero le dijo que lo siguiera, pues le iba a señalar la ubicación de una veta de plata muy rica. Sin embargo, Juan se dio cuenta de que tan singular y misterioso personaje no podía ser otro sino el Jergas, y prefirió buscar la salida lo más pronto posible. Una vez afuera les contó a sus compañeros que acababa de ver al Jergas, pero nadie le creyó. Al día siguiente bajaron todos a la galería donde andaban trabajando, y a pesar de la escasa luz, de repente vieron que Juan salió volando como si lo jalaran desde el techo de esa galería. Sus compañeros se asombraron muchísimo porque Juan quedó sentado en una saliente donde era prácticamente imposible subir o bajar. Unos mineros volvieron a la superficie y dieron aviso del accidente, para después regresar con unos ingenieros provistos de equipo de rescate. Incluso los ingenieros no podían explicarse cómo le había hecho Juan para subir hasta donde se encontraba, pues ni haciendo uso de una gran escalera había posibilidad de llegar a ese punto. Con gran esfuerzo lograron bajarlo de aquella saliente, y desde entonces Juan dejó de trabajar en las minas porque entendió que el Jergas quiso hacerle un regalo que él rechazó, y por tal motivo lo castigó. Y así son los espantos de las minas. Y ya ven, este arroz ya se coció. Próxima semana no deje de estar en la mesa. Yo aquí en esta mesa tendré listas las palabras. Nos vemos la próxima semana.